Buenos días Buenos con días a todos, todos, compañeros. compañeros. Somos los Somos los estudiantes estudiantes de la de la Maestría de Maestría de Gestión Gestión Pública de Pública la de la Universidad del Universidad del Pacífico. Pacífico. El día El de día de hoy, hoy, a a través de través de cuatro cuatro expertos expertos panelistas, panelistas, vamos a vamos a desarrollar el desarrollar el tema tema del del déficit déficit fiscal. fiscal. Que Que quede quede claro y claro y simple, simple, por así por así llamarlo, llamarlo, que el el déficit déficit fiscal fiscal es es cuando el cuando el Estado Estado gasta gasta más más dinero dinero de lo que de lo que puede puede recaudar recaudar a a través de través de mayo. más. Es así Es como así una como una familia familia se se maneja de maneja de manera manera diaria, diaria, puede puede comprar comprar una una casa, casa, un buen un buen gasto, por gasto, así por así llamarlo, llamarlo, como como que que también también puede puede gastar gastar el en dinero en cosas cosas vanas vanas o llamadas llamadas economías economías hormigas, como hormigas, muchos como muchos conocemos. conocemos. Los Los números números actuales actuales del del déficit déficit fiscal en el fiscal en el Perú Perú hacen una hacen una reducción del reducción del 2,8% del 2,8% del PBI PBI en lo en que lo va el que va año el año 2024, 2024, a una a una meta meta de de 2,2% en 2,2% lo que en es lo el que es el 2025. 2025. Y para Y el para el presente presente año, año, la la meta es meta de es de 1,8%. 1,8%. De hecho, De en hecho, abril en de abril este de este año, el año, el déficit déficit anu- anualizado anualizado ya ya estaba en estaba en 1,9%, 1,9%, mostrando mostrando una una mejora. mejora. La La pregunta que pregunta que vamos a vamos a responder responder es, es, ¿puede una ¿puede una economía economía vivir con vivir con déficit? déficit? Y hay Y hay forma de forma de reducirlo reducirlo a lo a que lo va que la va la segunda segunda pregunta. pregunta. ¿Cómo se ¿Cómo se hace para hace para vivir vivir sin sin dañar a los dañar a los ciudadanos, ciudadanos, a la a la gente gente común y común y corriente? corriente? Vamos a Vamos a escuchar a escuchar a cuatro cuatro panelistas, panelistas, cada cada uno con uno una con una mirada mirada distinta. distinta. Vamos a Vamos a tocar tocar temas de temas de sostenibilidad sostenibilidad de la de la deuda, deuda, ingreso del ingreso del Estado, Estado, eficiencia del eficiencia del gasto y gasto el y el impacto impacto social. social. Empecemos con la Empecemos con la primera idea primera idea central, central, donde donde dice que dice no que no todo todo déficit es déficit es malo, malo, depende depende de de cómo se cómo se gasta la gasta la plata. plata. Para lo Para cual lo cual tenemos a tenemos a nuestro nuestro primer primer panelista, panelista, Jorge Jorge Astorga. Achor. Jorge, Jorge, te hago te la hago la pregunta. pregunta. ¿Se ¿Se puede puede vivir con vivir con déficit? déficit? Gracias, Guillermo. Como tú lo has dicho, no todo déficit es malo. Depende en Depende qué de se qué se gaste gaste el el dinero dinero prestado. prestado. Para Para responder, responder si si puede puede vivir, vivir, si se puede vivir con déficit, primero hay que aclarar algo simple. No es lo mismo endeudarse para construir construir un un hospital, hospital que endeudarse endeudarse para para pagar pagar gastos gastos que que no no generen necesitan. nada. El El Perú, Perú, comparado con comparado con otros otros países de la países de la región, región, está en está una en una posición posición relativamente relativamente cómoda. cómoda. Se proyecta Se que la proyecta deuda que la pública deuda se pública se mantenga del cerca del 29% del 29% del PIB PBI hacia el hacia el 2029, 2029, uno de los uno de niveles los más niveles bajos más bajos entre entre economías economías emergentes. emergentes. Para Para ponerlo en ponerlo en términos términos simples, simples, si el si país el fuera una país fuera una persona, tendría persona, una tendría deuda una deuda manejable manejable frente a sus frente a sus ingresos, ingresos. pero ese Pero ese margen se margen se puede puede perder perder rápido rápido si si no no hay hay disciplina. disciplina. Un Un ejemplo ejemplo muy muy concreto concreto y y reciente reciente es es que que el el gobierno gobierno aprobó aprobó la la compra compra de de 24 24 aviones aviones de de combate combate para la para la Fuerza Fuerza Aérea Aérea por por más más de 7.500 millones financiados con deuda. Y ese gasto no estaba considerado en, en las proyecciones fiscales. Es decir, de de un un día para otro, un solo gasto puede representar casi un punto completo del PBI en déficit adicional. Mi mi postura, postura. el El Perú Perú sí puede vivir con déficit, siempre que ese déficit financie cosas que generen retorno. Por ejemplo, eh, carreteras, hospitales, colegios, ¿no? y no Y no como el como el caso caso de de los los 24 24 aviones que quiere adquirir el gobierno para la Fuerza Aérea. porque mira, qué interesante, nos habla de improvisación. Es algo Es muy algo muy importante, importante, Jorge, que nos Jorge, que nos estés estés hablando de hablando de improvisación. improvisación. Y Y justamente justamente dentro de dentro lo de lo que es que la es la improvisación y lo improvisación y que lo has que has indicado indicado tú, tú, ¿cuál ¿cuál sería sería entonces la entonces la diferencia diferencia entre un entre un buen buen déficit déficit y un y un mal mal déficit? déficit? En un En un ejemplo ejemplo cotidiano, cotidiano, como para como que los para que los estudiantes estudiantes puedan puedan entender. entender. Claro, imaginemos una familia que pide un préstamo. Si lo usa para poner un pequeño negocio que después le genere ingresos, es una deuda buena porque se paga sola con el tiempo. Pero si se pide un préstamo para pagar una fiesta, un 15 años o gastos que consumen y no dejan nada, es una deuda mala porque genera una obligación futura sin ningún beneficio a cambio. Es lo que pasa exactamente con el Estado. Gastar infraestructura que después impulsa la economía es distinto a gastar en algo que se agota y no deja nada de beneficio. Bueno, ya Bueno, ya sabemos sabemos entonces, entonces, aquellos que les aquellos que les gusta gusta pedir pedir préstamo, préstamo, que es un que es buen un buen ejemplo de ejemplo un de un déficit déficit malo. malo. La La segunda segunda idea idea central central que nos que nos trae a trae este a este problema problema es, es el que el Perú tiene Perú el tiene el problema problema de de gastar gastar más más o de o de recaudar recaudar menos, menos, para lo para cual lo cual invitamos a invitamos a nuestro nuestro segundo segundo panelista, panelista, Juvenal Juvenal Calderón, Calderón, y le y le hacemos la hacemos la pregunta de pregunta de fondo. fondo.
Juvenal, en el En el Perú Perú no se no se recauda lo recauda lo suficiente. suficiente. Gracias, Gracias, Guillermo. Guillermo. Y vamos, Guillermo. Yo quiero poner el foco en el otro lado de la ecuación, los ingresos. Muchas veces se habla de déficit como si el problema fuera solo el gasto. Pero en el Perú, el problema más grande es que recaudamos muy poco. En simple, la presión tributaria, es decir, qué porcentaje de todo lo que produce el país termina en impuestos. Está alrededor del 14.7% en el Perú. Para comparar, el promedio de los países desarrollados es de 39.3% y el promedio de América Latina es el 29.4%. Es decir, recaudamos casi la mitad de lo que recauda un país latinoamericano promedio. ¿Por qué pasa esto? Mucho tiene que ver con la informalidad, negocios que no están registrados, ventas que no se facturan, trabajadores que no están en planillas. Esto no es un tema lejano. Por ejemplo, en regiones como Pasco, la gran parte del comercio y los mercados de abastos funcionan en la informalidad. Y esto significa menos recursos para el Estado. Mi propuesta sería ampliar la base tributaria usando tecnología, cruces de información, Big Data en SUNAT, revisar los regímenes de pequeñas empresas para que sea más fácil formalizar y reducir las exoneraciones tributarias que hoy benefician a sectores que no las necesitan. Bueno, tocaste un tema muy importante que es la informalidad, ¿no? Y aquellos que no se pagan impuestos en el país. Y la pregunta sería, ¿no sería más fácil subir los impuestos o hacer que paguen aquellos que están pagando ya estos impuestos? Es una pregunta válida, pero ahí está el riesgo. Si subimos impuestos solo a quienes ya son formales, lo desanimamos y podríamos impulsar hacia la informalidad, empeorando el problema. La solución de fondo no es cobrarle más al mismo grupo, sino ampliar el número de préstamos de personas y empresas que efectivamente contribuyen. Es como en una cuenta compartida, si solo 3 de 10 amigos pagan la cuenta, La la solución solución no es es que que estos estos tres 3 paguen paguen el doble, doble, sino sino lograr que lograr que los los otros otros 7 7 también también aporten. aporten. La verdad que interesante tu posición y tenemos la idea central, ¿no? No basta solo con recaudar más si el Estado en cierta forma gasta mal o si el Congreso apruebe leyes y financiamiento. Y justamente viene nuestra tercera idea central que va a estar a cargo de nuestro panelista Eduardo Rafael Valero Poma. Eduardo, dime una pregunta. ¿Cómo se gasta la plata en el Perú? Buenas tardes. Bien, gracias, Guillermo. Mi enfoque es el gasto público. Y aquí, antes, dicho en simple, primero, un problema de capacidad. Mucha plata que ya se está presupuestada simplemente no se gasta. El 90% del presupuesto de inversión que no se ejecuta a nivel nacional, al 1.4% del Producto Bruto Interno, corresponde a gobiernos regionales y locales. Es decir, no es falta de dinero, es falta de capacidad de gestión para ejecutar obras y proyectos que se traban en trámites, cambios de funcionarios o simplemente falta de planificación técnica. Segundo, un problema más preocupante, entre el 2021 y el 2026, el Congreso aprobó 268 leyes con impacto fiscal negativo, que generan obligaciones de gastos permanentes por un monto de 36.700 millones al año. Eso es el 3% del Producto Bruto Interno. Acumulando, ya suma en 109.600 millones en compromisos.
En simple, son leyes que regalan beneficios o gastos, sin decir de dónde va a salir la plata. Y eso presiona el déficit hacia arriba, de forma silenciosa. Bueno, mi propuesta es exigir que toda ley con impacto en el gasto público pase primero por un estudio técnico obligatorio que diga claramente cómo se va a financiar antes de aprobarse. Bueno, Gracias, Luis. excelente tu posición, Eduardo, porque ya nos estás hablando de la capacidad de gestión. Y justamente dentro de eso surge la pregunta, ¿por qué crees tú que es tan difícil que los gobiernos regionales o locales ejecuten su presupuesto a tiempo? En verdad, mira, hay varias causas, ¿no? Alta rotación de funcionarios que conocen los proyectos, procesos de licitación lentos, expedientes técnicos mal elaborados y en algunas conflictividad social que paralizan obras. Es un problema de capacidades instaladas. De nada sirve tener el dinero si no hay los equipos técnicos ni los procesos ágiles para convertir ese presupuesto en una carretera, en una posta de salud o en un colegio terminado. Precisamente, continuando con el presente webinar, hemos tocado temas de informalidad, de déficit. Y hay una idea central, ¿no? Que muchos indican reducir el déficit a la fuerza, cortando el gasto social. ¿Sería un error? Porque generaría más pobreza y terminaría costándole caro al Estado. Por eso quiero invitar a nuestro cuarto panelista, el señor Julio Barreda Butrón, y vamos por la parte humana. La pregunta, Julio, es, ¿el costo humano, equidad y bienestar representa mucho en la sociedad relacionada al déficit en el Perú? Gracias, Guillermo, por la pregunta. Buenas tardes a todos los panelistas. Quiero cerrar esta primera ronda con una mirada distinta. ¿A qué costo social se reduce el déficit? Un dato que casi nadie conecta con el tema fiscal que aqueja a nuestra nación. La inseguridad ciudadana le cuesta al Perú un promedio de 1,7% del Producto Bruto Interno al año, casi 19.800 millones de soles. Ese dinero perdido en menor productividad es más gasto en seguridad y menos inversión privada. Quiere decir, un problema social como es la inseguridad termina siendo también un problema fiscal, Guillermo. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si para reducir el déficit el Estado recorta en salud, educación o programas sociales, ¿realmente estamos sanando la economía o solo estamos trasladando el problema a los sectores más vulnerables de la sociedad, que después generan más costos sociales, como la inseguridad, la informalidad, la desnutrición, que terminan siendo más caros a largo plazo? Mi postura final sería que cualquier plan de reducción del déficit debe proteger el gasto social esencial y enfocar el ajuste a un gasto eficiente o de bajo impacto por parte del gobierno. No es lo que sostiene a las familias más pobres. Julio, y justamente al referirte a la reducción del déficit para proteger el gasto social, ¿tienes algún ejemplo donde algún país haya hecho este mal ajuste, por así llamarlo, recortando lo que no se debía, como has mencionado? Por supuesto, Guillermo, existe un caso muy citado en Grecia durante su crisis de deuda. Los recortes drásticos en salud y pensiones generaron una crisis social profunda, con un aumento de pobreza y desempleo juvenil por encima del 40%. Y aún así la economía tardó años en recuperarse. La lección para nuestro Perú es clara. Un ajuste fiscal mal diseñado puede ordenar las cuentas en el papel, pero dejar una sociedad mucho más frágil, lo cual termina siendo más costoso a largo plazo. Bueno, quiero agradecer a mis cuatro panelistas
por la postura que han tenido con relación al déficit. Sin embargo, como hemos podido denotar a lo largo de su elocución, cada uno mantiene una postura distinta, pero en cierta forma concatenada. Por eso me gustaría tratar de cruzar estas cuatro miradas e indicarles a cada uno de ustedes, si tuvieran que elegir solamente una prioridad de lo que ustedes han mencionado en los próximos o para los próximos 2 años en el Perú, en donde cuidar la deuda, subir la recaudación, mejorar el gasto o proteger la parte social. ¿Cuál elegirían cada uno de ustedes y por qué? Lo dejo al libre albedrío. Bueno, en consonancia con lo que he puesto anteriormente, yo elegiría cuidar la deuda, porque el Estado puede tener déficit fiscal, pero endeudarse por cosas que retornen, que generen retorno, beneficios a la población y generen bienestar para ella, ¿no? Esa es mi ¿Alguna otra posición. postura? Yo particularmente mantengo mi posición que es prioridad ampliar la base tributaria. Es cierto que hay que gastar mejor, pero si no hay más ingresos, no hay margen para gastar mejor. En mi caso, yo priorizaría ampliar la base, no, perdón, disculpe, la eficiencia del gasto, ¿no? Y puedo retar al penalista 2, ¿no? ¿De qué sirve recaudar más si igual no se ejecuta bien? Y bueno, Guillermo, yo propongo lo siguiente, ¿no? Solo proteger lo social, pues tú puedes culminar, ¿no? Protegiendo mal, mantener programas ineficientes por populismo fiscal. Pero la prioridad ganadora, Guillermo, es que el gasto social sea eficiente. Es la mezcla de las tres partes, proteger lo social, mejorando el gasto para poder recaudar más posteriormente. Proteger en salud, educación inicial y nutrición, contar ahí genera los 19.000 millones de soles en inseguridad que menciona el penalista. Debemos mejorar el gasto, cortar consultorías, horas paralizadas, duplicidad. El Perú tiene presupuesto, pero no lo ejecuta. Ese es el cuello de botella que menciona el texto que explicamos, ¿no? Bueno, agradecerle a cada uno de ustedes porque de manera sintetizada no solamente han defendido su posición, sino que hacen ver que en lo que respecta a macroeconomía y específicamente a lo referente al déficit, son una serie de factores, ¿no? Sin embargo, para ir cerrando la presente webinar, me gustaría no hacerles una pregunta, sino ganar una recomendación por parte de cada uno de ustedes bajo la siguiente pregunta. ¿Qué haría el Perú si ustedes tuvieran el poder de decidir la política fiscal? Miren, una pregunta tan interesante teniendo en consideración que estamos a un cambio de gobierno en el cual la opinión de la parte económica, política, por así llamarlo, es muy importante. Les repito la pregunta. ¿Qué haría el Perú si ustedes tuvieran el poder de decidir en relación a la política fiscal? Bueno, yo recomendaría en el caso de la deuda establecer un candado legal más estricto para que cualquier gasto que supere cierto porcentaje del PBI y no esté en el presupuesto original deba pasar por aprobación del Consejo Fiscal antes de ejecutarse y no después. Bueno, Guillermo, mi recomendación es implementar un plan agresivo de formalización con incentivos que sean reales, no solo fiscalización, para que aquellos negocios informales vean esas ventajas concretas en formalizarse, como acceso al crédito o compras estatales. Bueno, mi recomendación referente a gastos sería crear equipos técnicos itinerantes de apoyo a gobiernos regionales y locales para acelerar la elaboración de expedientes técnicos y destrabar la ejecución de obras ya presupuestadas.
Guillermo, mi recomendación desde mi punto de vista de la que respecta a la equidad, debemos blindar por ley un piso mínimo de gasto social que no pueda reducirse en ningún escenario de ajuste fiscal, para evitar de esta manera que la consolidación fiscal se haga a costa de los más vulnerables. Bueno, solo me queda agradecer a mis cuatro ponentes porque de una manera tan clara y sencilla puedan explicar de manera técnica este tema llamado el déficit. Como ustedes entenderán, dentro del chat interno del webinar hay algunas preguntas de compañeros que quisieran en cierta forma ser aclaradas. Por ejemplo, tenemos el chat a Carlos Venancio, para cualquiera, ¿no? Una pregunta en base a lo que he podido escuchar. ¿No sería más simple que el Estado gaste menos y ya? ¿Alguien quiere responderle? Eduardo, acá presente, bueno, responder acá a nuestro seguidor explicando que el gasto rígido, sueldos como pensiones, es difícil de recordar sin generar conflictos fiscales. Sí, justamente es lo que evitamos nosotros, ¿no? Como miembro de la institución policial, el conflicto social muchas veces se ve reflejado cuando hay, en cierta forma, un recorte, ¿no? La gente no lo ve ese tipo. Tenemos de Julio Tantalián la siguiente pregunta que indica, de manera sencilla, dice que él quiere, así como lo han explicado, de manera sencilla que lo indiquen. ¿Cómo afecta esto a alguien que no trabaja en el Estado? Yo no trabajo en el Estado, ¿cómo me afecta? Buenas tardes, Tocayo. Debemos conectar con la inflación, tasas de intereses y menor inversión si queremos mejorar el déficit para que no se descontrole, ¿no? Y merme la economía y la producción del país. Muy bueno, acá también tenemos de Julia Tantalián, tenemos una pregunta, quizás va acorde a lo que hemos mencionado nosotros, que es un factor externo que en el Perú está atravesando y nos dice, ¿qué pasa si el precio del cobre no se soluciona del todo? Buenos días, Julia. Voy a contestar tu pregunta. ¿Qué pasa si sube el precio del cobre? Bueno, no soluciona todo. Si sube el precio del cobre, no soluciona todo. Porque depender de precios de materias primas es riesgoso, porque son volátiles, no una solución estructural. Bueno, tenemos muchas preguntas por parte de muchos compañeros, agradecerle por la preocupación, agradecerle a mis amigos, los panelistas, que en cierta forma han podido desarrollar este tema tan complejo, lo que es de macroeconomía, pero lo han hecho tan sencillo. Para cerrar el presente webinar, quiero resumir lo que hemos conversado en tres ideas claves y sencillas. No sé si estarán de acuerdo mis panelistas. Primero, que sí se puede vivir con déficit fiscal, ha quedado demostrado, siempre y cuando éste sea moderado y se financie a través de una inversión que genere un retorno. No gasto que se agota sin dejar nada. Basta ya. Lo segundo, que el problema de fondo en el Perú no solo es cuánto se gasta, sino que se viene recaudando muy poco. Apenas el 14,7% del PBI. Y que el gasto público, cuando existe, muchas veces, encima que no se ejecuta de la mejor manera, no se gasta bien. Tercero, y quizás lo más importante, sin tratar de dar la razón a mis panelistas, pero creo que es muy importante que la estrategia para reducir el déficit tiene que cuidar siempre a las personas, que es nuestro valor público. Un país con cuentas fiscales ordenadas, pero con más pobreza y más inseguridad, no es un país exitoso. Nosotros tenemos que apuntar siempre a las personas. La recomendación final de parte de los panelistas es reducir el déficit ampliando la paga de impuestos. Mejorar la ejecución del gasto público y proteger siempre el bienestar de las personas más vulnerables. Señores, para cada uno de nosotros no solamente ha sido un reto, sino mucho más un agrado haber podido desarrollar el presente tema y espero que sirva
y haya sido de su agrado como una consulta diaria en la cual ustedes puedan entender de una manera clara y sencilla lo relacionado al déficit fiscal. Sin más que decirles, me retiro agradeciendo a mis cuatro panelistas y será hasta las próximas. Muchas gracias. Gracias a usted, Guillermo. Hasta Gracias, luego, Guillermo. Guillermo. Gracias por la invitación. Saludos, cordiales. Hasta luego. Gracias. Saludos. Saludos.